A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre tuvo que enfrentarse a desafíos, peligros, depredadores, desastres ecológicos. Y me voy a referir hoy a ese sistema que nos ha mantenido con vida a lo largo de toda la evolución humana. De no ser por este sistema de supervivencia, tal vez no estuviéramos hoy en día como sociedad. Y hoy les voy a hablar del sistema límbico. Y para que más adelante podamos ubicarnos, les quiero mostrar cómo es nuestro cerebro a grosso modo. Nuestro cerebro está constituido por dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, occipital y temporal, cada uno con funciones específicas. Cubriendo estos dos hemisferios y todos los lóbulos que lo componen, tenemos una delgada capa de sustancia gris que se conoce como corteza cerebral. Es justamente en este lugar donde se produce todo lo que es la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y sobre todo la toma de decisión. Aquí, por ejemplo, les traigo un corte transversal, es decir, como si yo cortara este cerebro por la mitad y podemos diferenciar ciertas estructuras. Y es importante para que podamos definir cuáles son los componentes del sistema límbico. Cabe destacar que este sistema juega un papel muy importante en la motivación, en las emociones, la memoria y el comportamiento. Se compone de varias estructuras y aquí les voy a señalar el tálamo. El tálamo es esa estructura que recibe toda la información sensorial del medio externo, excepto el olfato. Todas las sensaciones que recibimos del medio externo pasan como por este filtro, o sea, funciona como un filtro hacia la corteza cerebral. Otra de las estructuras que conforman nuestro sistema límbico es el hipocampo. El hipocampo es una estructura que tiene una función importante en los procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Funciona tanto como para memorizar experiencias como para hacer evocación o recuperación de los recuerdos. Las personas, por ejemplo, que tienen lesiones en el hipocampo sufren de algo que se conoce como amnesia anterógrada. Es decir, que a partir del momento de la lesión no van a poder guardar información, por lo tanto, no van a poder generar nuevos recuerdos. ¿Dónde está localizado? Bueno, se localiza en la cara interna de los lóbulos temporales, muy cerca del tálamo y las amígdalas, que ya se las voy a mostrar. Y aquí lo podemos observar mejor, el tálamo, el hipocampo y las amígdalas. Justo en los límites del sistema límbico encontramos la corteza orbitofrontal. Funciona como una válvula de salida de todas las órdenes emocionales hacia la corteza prefrontal para poder dirigir toda nuestra conducta, planificar y crear estrategias. Digamos que tiene una función importante porque es la que permite que pasen solo algunas de las señales y de esta manera aplacar un poco todos los impulsos irracionales. Ahora hablemos de la amígdala, una estructura que está justo al lado del hipocampo en cada uno de los hemisferios cerebrales. Es decir, tenemos dos amígdalas. Tiene un papel importante dentro del sistema límbico porque está asociado a las respuestas emocionales que despiertan ciertos acontecimientos, como por ejemplo el miedo y la ira. Ahora bien, conociendo nuestro cerebro y cada una de las estructuras que conforman el sistema límbico, que es nuestro sistema de supervivencia, quiero ponerte un ejemplo de la vida real, una situación, una experiencia personal para ubicar la relación de cada una de estas estructuras en un momento específico. Hace unos días venía manejando, iba sola con mis dos hijos menores. En ese momento, alguien que estaba intentando cambiar de carril me choca el carro por el lado derecho. Digamos que en ese momento esa situación funciona como esa experiencia que va a viajar para luego ser procesada. Acto seguido, la persona en cuestión iba a darse la huida, por lo que yo tuve que adelantar mi vehículo y atravesarme para que esta persona no se volara. Hasta ese momento yo había tenido toda la capacidad de mantener la calma de la situación, me bajé, tomé fotos, intenté hablar con la persona. El acompañante de esta persona estaba bastante agresivo y empezó a agredirme verbal e intentó agredirme físicamente. Hasta ese momento yo todavía era consciente de que estaba frente a una persona con un comportamiento totalmente irracional, quizá como respuesta al miedo, al susto, y que no tenía la posibilidad de comprender que quien había ocasionado el accidente había sido él. Cuando establecí el límite con esta persona y que esta persona estaba un poco más calmada, intenté negociar. Me tuvo 3 horas esperando dar la solución porque aparentemente ella iba a dar solución a la situación. Como antecedente, ese día era mi único día libre de trabajo y yo tenía un compromiso con mis hijos, tenían un cumpleaños, cumplía el mejor amigo de mi hijo y estábamos al límite del tiempo. Es decir, que el tiempo estaba corriendo y ya el cumpleaños había empezado. Aún así, yo insistí e intenté negociar. Estuve 3 horas, era mediodía, hacía sol, calor, teníamos hambre, no habíamos almorzado. El evento, el acontecimiento era bastante importante para nosotros.
para al final esta persona decirme que no iba a responder porque simplemente no quería responder y yo no tenía manera de obligarla. Hasta ese instante yo todavía conservaba mis recursos para autorregular mi conducta y simplemente me estaba retirando cuando esta persona empezó a agredir verbalmente a mi hijo pequeño. En ese momento, digamos que todo esto que estaba sucediendo estaba siendo transmitido desde el exterior hacia el interior y estaba pasando por un procesador, por una estación de relevo que es el tálamo. Hasta cierto momento, toda esta información que mi tálamo estaba recibiendo estaba siendo enviada directamente a la corteza prefrontal para que yo pudiera regular mi conducta, poner en marcha todas mis habilidades de negociación, ayudar a gestionar incluso la frustración de mis hijos. Pero justo en el momento en el que ya yo había agotado bastantes de mis recursos físicos y emocionales, justo en ese momento la persona lanza una expresión de agresión contra mi hijo y en ese momento se activa mi amígdala. Es decir, esa información no fue filtrada y en ese momento quien tomó todo el control de mis emociones y de mi conducta fue la amígdala. Y entré en lo que se conoce como un secuestro amigdalar. En ese momento, obviamente, nada de esta información estaba pasando a mi corteza prefrontal para que me dijera qué tenía que hacer, cómo tenía que regularme o de qué manera responder de la forma más asertiva. Una estructura importante en esta situación es el hipocampo, que es como una base de datos de todas las experiencias que hemos vivido. Justamente cuando llega esa información al tálamo, el hipocampo funciona también como una base de datos que escanea ese estímulo que estás recibiendo y lo compara y dice, ya he vivido una situación como esta o no he vivido, y manda la información directamente a la corteza prefrontal. En ese momento, mi hipocampo muy seguramente hizo un escaneo, verificó en su base de datos y se dio cuenta que había en el pasado tal vez vivido experiencias similares en donde me había visto amenazada o se había visto amenazada la seguridad o integridad de mis hijos, y de esa manera, al detectarlo como un peligro, es como si bloqueara la información y tomara el control totalmente la amígdala, que como ya lo hemos mencionado anteriormente es una estructura fundamental en el procesamiento de emociones fuertes como el miedo, como la ira. Pero ahora hablemos de Sócrates. Ahora hablemos de Sócrates y su respuesta frente a la condena de muerte. Y uno podría preguntarse cómo es que una persona que está siendo condenada a muerte pueda responder con tanta tranquilidad y con tanta calma y aceptarlo como si nada malo fuera a suceder. Efectivamente, Sócrates no consideraba la muerte como algo negativo. Esta falta de miedo de Sócrates frente a la muerte estaba basada en su filosofía, en sus creencias, en su enfoque. Para Sócrates, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y la verdad y la virtud eran más importantes que cualquier cosa, incluso la muerte. Sócrates consideraba que el alma era inmortal. Por lo tanto, la muerte no era el final. Entonces, ¿por qué ibas a temer a algo que no era malo? Además, consideraba la muerte como un misterio y no habría razón para tener miedo de algo que desconocías completamente. Incluso Sócrates consideraba que el miedo era un obstáculo en la búsqueda de la verdad. Y si no temías a la muerte, te estabas liberando de los obstáculos que te impedían encontrar la verdad. Difícilmente cuando una experiencia, un estímulo, no está registrado dentro de tu base de datos, dentro de tus memorias como una experiencia negativa, difícilmente vas a ver esta experiencia o esta situación como una amenaza o como algo que te pone en peligro. Si no hay una amenaza, obviamente no va a haber una activación de tu sistema límbico. Ahora bien, hablemos acerca de las expresiones corporales frente a ciertas situaciones. Y para esto les voy a explicar, por ejemplo, que nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de toda la regulación corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, digestión, entre otras funciones, que entre otras cosas son involuntarias. Digamos que este sistema nervioso se divide en dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se encarga de generar respuestas de activación. Por ejemplo, cuando estamos frente a una amenaza o un peligro inminente, aumenta nuestra frecuencia cardíaca para de esta forma garantizar el bombeo de sangre a los músculos que te permitan huir o te permitan luchar. Por el otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es completamente opuesto y genera respuestas de desactivación, de calma. El principal componente de este parasimpático es el nervio vago. Y a partir de la teoría polivagal tenemos dos tipos de respuesta. La respuesta de vago ventral, que se activa cuando no hay situaciones amenazantes que nos pongan en riesgo y nos invita más bien a la calma, a la tranquilidad, a la relajación. Y las respuestas de tipo vago dorsal, que son estas en donde se asume que el peligro es tan grande que nos paraliza. Si analizamos el tipo de respuesta de las dos situaciones que te planteé, es decir, la situación de Sócrates al momento de ser condenado
y el caso de la vida real que te expuse a partir de una experiencia personal, podemos identificar dos grandes diferencias. En el caso de Sócrates no hay una activación simpática. De hecho, Sócrates está en un estado de calma y relajación porque no está advirtiendo un peligro, porque para él la muerte no es un peligro. Es por esta razón que se muestra calmado y tranquilo. Por el contrario, en la situación de vida cotidiana que experimenté y que te acabo de contar, hubo una activación de tipo simpático, hubo aumento de la frecuencia cardíaca, rubicundez, aumento de la temperatura corporal, aumento de la respiración. Mi cuerpo se estaba preparando para luchar. Y aunque en el pasado todas estas situaciones se daban en peligros reales, donde el hombre se tenía que enfrentar a depredadores, hoy en día existe un depredador que es el estrés. Con esta explicación espero hayan podido tener mucha más claridad acerca de cómo funciona nuestro cerebro en situaciones que representan un peligro o una amenaza en la vida cotidiana.